en el psicoanálisis en México, pero muy conocido en el marxismo. Él va a nutrirse tanto del discurso marxista como del discurso freudiano. Y bueno, no quiero hablar más, casi que prefiero dejarlo hablar para ya no quitarle más tiempo. Le dejo el lugar. ¿Algo necesitas? Voy a grabar, estoy grabando incluso. Ah, sí. Sí. Ah, qué bien, entonces le vas a grabar, muy bien. Ya comencé a grabar. Bueno, y se dan cuenta de su acento caribeño, de la Barranquilla. Uno ve brillar el sol apenas se escucha. Bueno, buenas tardes, aunque aquí estoy un poco desajustado por en qué momento anochece acá. Colombia, no sé si saben, no tiene estaciones. Estamos un poco por encima de la mañana, entonces eso nos hace no tener estaciones. Yo soy de Barranquilla, un lugar muy caluroso todo el año. Allá hay dos climas, yo siempre digo, calor y más calor. Son dos climas del Caribe. Yo le decía a David que este clima es frío en Barranquilla, está haciendo frío, aunque yo no vivo en Barranquilla, yo vivo hace 16 años en Bogotá, que es el otro extremo. Hace todo el año frío. Por una razón, Bogotá está a 2.600 metros, clima andino, en una montaña, es la capital de Colombia. Entonces allá hace entre 8 o 7 grados en la noche y 15 a 20 grados cuando hace mucho calor en el día. Y así es todo el año. Ahora súmenle a eso que llueve más de la mitad del año. Entonces, así un clima así todo sombrío. Bueno, soy de Barranquilla, soy psicólogo, como muchos de ustedes acá, creo que casi todos, creo que se me dio por algo que en Colombia, tuvimos una conversación hace un rato con David, que es rarísimo que alguien se dedique al psicoanálisis en psicología. En Colombia eso es rarísimo. Yo he más o menos calculado que menos del 10% de los psicólogos en Colombia se dedican al psicoanálisis, menos. Es más, yo creo que no llega a 5, siendo optimista. En un país donde hay más de 100.000 psicólogos, seríamos 500, por ahí 1.000, como mucho. No, yo creo que no, menos del 1%, creo. Menos del 1%. Así que somos minorías y yo me dediqué a algo muy raro. Después hablamos un poco por qué yo terminé estudiando psicoanálisis, me terminó gustando el psicoanálisis, en una facultad donde había un decano que era argentino, allá de la explicación, y introdujo el psicoanálisis en los años 70, exiliado de la dictadura argentina, como aquí hubo muchos. Y después hice una maestría en psicoanálisis en Argentina, precisamente yendo donde el mayor país psicoanalítico del mundo, y si es cierto, es el mayor país psicoanalítico del mundo, aunque eso se ha ido poco a poco perdiendo a través de los últimos años. Y tercero, después me puse una cosa más loca todavía, a estudiar un doctorado en Ciencias Sociales Humanas. Ayer David también le comentaba eso, porque a mí se me ocurrió que yo quería estudiar a Foucault. Me pasé 6 años de mi vida estudiando a Foucault, mi tesis Foucaultiana. Mi tesis nomás tiene 2 referencias psicoanalíticas, 2 en todas las tesis. Las demás son Foucaultianas, porque bueno, además que elegí mi tutor que es uno de los mayores reconocidos Foucaultianos que hay en Latinoamérica. Bueno, él no se considera Foucaultiano tampoco, pero va por ahí. Entonces, bueno, ese es mi recorrido, así académica. Y ahora se me dio otra locura más. David a veces demasiado honesto, demasiado lo elegí a él y a esta universidad porque yo creo que aquí hay cosas muy interesantes por aprender también. Yo no solamente vengo a decir cosas, también vengo a escucharlos a ustedes. Yo sí creo que aquí hay cierta confluencia, cierta convergencia en el pensamiento, en la práctica psicoanalítica, pero también en otro tipo de pensamiento como el marxismo y otras cosas más. Y vine también a aprender de ustedes en estos tiempos. Yo creo que sí podemos este semestre hacer otra clase o otras clases en noviembre, cuando vuelva otra vez. Entonces, creo que todavía están en clase acá. Bueno, entonces hoy voy a hablarles de algo que ya había hecho la introducción sobre Stein y la Zuleta, y le llamé psicoanálisis y marxismo de otra parte. Y ahora ¿por qué otra parte? Me voy a adelantar un poco. Zuleta era un discípulo, bueno, no sé si se puede considerar así, de un filósofo que es un filósofo marginal también en Colombia. De aquí en adelante vamos a comenzar a hablar de la gente marginal, es decir, gente que está ahí en las universidades o en otros espacios, pero ahí como
como que casi en la frontera, que se llamó Fernando González. A él se le conoce en Medellín. Tú que estuviste en Medellín, a mí se me olvidó nombrártelo. Más que Medellín, vivía en una ciudad que queda al lado de Medellín, que era Envigado, que se llamó Fernando González, decía el filósofo de otra parte. Es decir, y esa palabra para mí es un significante. Otra parte no estaba, siempre estaba en otra parte. Que creo que es el lugar donde se debe estar en el psicoanálisis. Yo no sé si en el marxismo, pero en el psicoanálisis se debe estar siempre en la frontera, en otra parte. Bueno, entonces voy a comenzar a leer. Voy a leer, me demoro como media hora, creo, más o menos, y de otro espacio. Sí, a veces soy demasiado, hoy lo hice escrito, porque cuando comienzo a hablar me extiendo mucho, porque tenía 3 horas y todavía no he comenzado todavía el tema. Entonces voy a tratar de leer, porque sí me gustaría mostrar algunas cosas sobre la propuesta psicoanalítica de Zuleta y la propuesta marxista de Zuleta. ¿Qué pensaba él? Rápidamente, no que voy a, pero mostrarles un poco cosas para discutirlas. Entonces comienzo. Existe una muerte famosa en Medellín. Zuleta era de Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia. Medellín, Colombia, en los años 30 del siglo XX. En el año de 1935 muere Carlos Gardel en un accidente aéreo de Medellín. Ustedes saben que Carlos Gardel, el famoso tanguero argentino, el más famoso incluso de todos, muere en Medellín, Colombia. En un accidente aéreo saliendo del aeropuerto de Medellín, el avión se cae. Bueno, pero en ese mismo fatídico vuelo muere alguien más. En ese mismo avión del famoso cantante viajaba el padre de Estanislao Zuleta, también llamado Estanislao. Así que el personaje que vamos a hablar hoy, el padre, muere en el mismo vuelo de Carlos Gardel. Bueno, el papá de Estanislao Zuleta, que se llamaba Estanislao, también era un senador de la República. Así que estamos viendo que Estanislao Zuleta no era cualquier hijo de cualquier familia, era un senador, es decir, era alguien importante en Medellín. Bueno, parece ser que el niño y el joven Estanislao tuvo que construirse otro padre. Una vez muerto el padre siendo el niño, entonces parece que se buscó otro padre. Y eligió al poeta y filósofo de otra parte llamado Fernando González, que le enseñó a leer a Schopenhauer, a Dostoyevsky y a Nietzsche. En su biblioteca o caminando por ahí, como nos narra Vallejo en su libro Zuleta, La rebelión de un burgués, cierro comillas, así se llama el libro, no, mi libro que escribió alguien, ya nos plantea de entrada con el título que Zuleta era un burgués. Era la rebelión de un burgués. ¿Sí? Nacido en una familia pudiente, de cierta manera, antioqueña, paisa, así se conoce a los antioqueños en Colombia, de Medellín, Colombia. Además, no sé si hago un paréntesis, los de Medellín, Antioquia, esa región sobre todo, son familias tradicionales conservadoras, donde el catolicismo fue mucho más fuerte que en otras regiones de Colombia. El catolicismo era muy arraigado en esa región, todavía sigue siendo. También es así que los sicarios que contrataba a mafia rezaban primero antes de matar a alguien. Primero había que rezar a Virgen María para que te diera puntería para matar a... No podías ir a matar a alguien si no decías a Virgen María que... Hay un libro muy famoso de un escritor muy famoso que vive en México, que se llama Fernando Vallejo, no sé si lo han leído. Fernando Vallejo, que es para mí el mejor escritor actual que hay en Colombia, pero vive en México. Aunque parece que se puede vivir ya a Colombia definitivamente para morirse, ya dijo que se iba a morir en Colombia. Entonces, él tiene un libro que se convirtió en una película que se llama Virgen de los Sicarios. Ahí nos muestra cómo era la confluencia, el sincretismo, digamos yo, entre la religión católica y el sicariato. Pero bueno, sigamos. Que le enseñó a leer, bueno, y por ahí como dice en su libro, Vallejo, en su libro, Zuleta, La rebelión, porque fue. Es casi una leyenda, su vida de autodidacta, llegó hasta cuarto de bachillerato. Le dice a su mamá, al cuarto de bachillerato, le dice: mamá, no quiero estudiar más, porque me están proteciendo del colegio. Algo así. Bueno, como sus clases en las 3 principales universidades públicas de Colombia, la Universidad Nacional, la de Bogotá, la Universidad de Antioquia de Medellín y la Universidad del Valle de Cali, es decir, las 3 principales ciudades de Colombia. Enseñó en esas 3 universidades sin terminar el bachillerato. Esa es una cosa ya que comenzamos a pensar hoy en día, que nos exigen a los docentes en las universidades hasta muchas cosas. Él enseñó así.
siendo esta última, la Universidad del Valle, el lugar donde más estuvo y donde le dieron el doctorado honoris causa en 1980. Hay muchas cosas sobre ese doctorado, se lo tuvieron que dar porque ya comenzaron en los años 80, comenzaron ya a pedir a los docentes títulos, poco, pero ya le pedían títulos, y él no tenía ninguno, entonces le dieron el doctorado honoris causa de la Universidad del Valle en 1980, donde leyó su más famoso texto. Ojalá lo lean todos. Para mí el texto más bello que se ha hecho académicamente en el siglo XX en Colombia. Se llama Elogio a la dificultad. Ese es el texto para mí. Más, yo no me canso de leerlo, lo leo cada tanto. Un texto corto, no es muy largo, porque es lo que él lee cuando le dan el doctorado honoris causa en esa universidad. Para mí, un texto bellísimo. Y como su nombre lo indica, elogio a la dificultad es elogiar la dificultad, la crisis, todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, Zuleta tenía múltiples proyectos que se resumían en uno, un proyecto político, utópico, interesarse por lo intelectual, por lo académico, en un contexto que poco interesa a eso. Él creía que lo uno y lo otro debía ir entrelazado, asunto que lo llevó a ser, entre sus varios cargos que tuvo, alto consejero de los derechos humanos en el gobierno de Belisario Betancourt, el presidente de Colombia, 1982-1986. Él estuvo en los diálogos, incluso del M-19, la primera guerrilla grande que se inmunizó en Colombia, e incluso estuvo, de cierta manera, acompañando el proceso con la FARC en uno de los intentos por hacer diálogo con la FARC. En uno que fracasó, bueno, que después estuve en el último grande que fracasó, de ahí vino el exterminio del brazo político democrático de la FARC, que fue la UP, que en 10 años mataron a casi a 3.500 personas selectivamente, lo iban matando uno por uno. Eso, ellos un día declararon un crimen de lesa humanidad. El Estado contribuyó a buscar persona por persona, a matarlos en sus casas, en donde fuera. Pero bueno, entonces él también creía en la paz, creía en la democracia, bueno, pero una democracia, una paz, no perfecta, sino una democracia, una paz conflictiva, porque quería el conflicto. Zuleta, pero bueno. Ahora bien, Zuleta supo ir hilvanando desde la filosofía, las artes en general, lo que serían sus dos pasiones teóricas fundamentales, el marxismo y el psicoanálisis. Con lo primero, hará toda una crítica al capitalismo, que en la segunda mitad del siglo XX se venía afianzando como la única vía. Precisamente lo que pretendía Zuleta era una alternativa, aunque él lo denominó civilización capitalista. Zuleta no creía en la eliminación de conflictos, como ya dijimos hace un rato, ni siquiera eliminando la propiedad privada. En esto era más freudiano que marxista. Es la insatisfacción estructural lo que impulsa la búsqueda constante y por tanto el desarrollo histórico mismo. Puede ser que Zuleta esté cuestionando a Marx por sucesivo racionalismo, que ve la diferencia como un problema y no como una potencia creadora. Eso es lo que pensaba Zuleta. Zuleta, en un texto de 1975 titulado El marxismo, la educación y la universidad, comenta algo que otros ya habían comentado, incluso el mismo Foucault, diciendo que las sociedades que están intentando la transición al capitalismo han heredado la técnica capitalista, ya que estas no podían producir por sí mismas o inventar otra técnica adecuada a una sociedad en la que los trabajadores directos puedan pensar y decidir. Esto ya creo que incluso comentamos el miércoles en el seminario de marxismo y psicoanálisis, que pareciera que en las sociedades socialistas o que se pensaban comunistas, pareciera que no había un tipo de producción propio y tenían que asumir el tipo de producción capitalista. Por eso nombré hasta Foucault, había comentado eso en algunos de sus textos. No sé si es seguridad territorial de población o el nacimiento de la biopolítica, que no me acuerdo en cuál, él comenta eso. Es decir, parece que los pocos intentos de socialismo en algunos países tomaron prestado el modelo de producción capitalista, y eso iba a conducir al fracaso. Dice él, la Unión Soviética, para tomar un ejemplo, se vio obligada después de 1917 a importar directamente las formas propias del capitalismo como fuerzas productivas. No digo que haya sido un error, digo que se vio obligada. Tomaba, incluso copiaba los procedimientos de la Ford y enviaron obreros que pretendían haber escogido la libertad, pero lo que hacían era tomar diseños para implantarlos allá. No creo que hubieran tenido otra opción. Si hubo un error, fue el no haber tenido en cuenta la gravedad y los peligros a lo que eso conducía. Llegaron incluso a hacer elogios del taylorismo, que es una de las formas en las que el trabajo de los sectores directos
queda más descalificado y más parcializado, y es más impotente para comprender, diseñar y dirigir el proceso productivo. Eso nos dice Zuleta en ese texto llamado Marxismo, la educación y la universidad. Si se heredan las fuerzas productivas, que cierro comillas ahí, también se heredan las relaciones capitalistas de producción. Y esto es lo que señala Zuleta en este texto. Pero la crítica en este punto de Zuleta va más allá y cuestiona el stalinismo soviético al creer que la lucha de clases era contra los enemigos internos y externos, y no contra las tendencias propias al desarrollo de las fuerzas productivas que tienden, abro comillas, dice Zuleta, a reproducir relaciones capitalistas de producción, con sus consecuencias ideológicas, políticas y económicas, cierro comillas. Es decir, ya Zuleta estaba diciendo que el problema del stalinismo fue que heredó las formas de producción capitalistas. Lo que uno llamaría ya, que mucha gente lo ha comentado, capitalismo estatal soviético, estalinista. Que algo de eso comentamos el miércoles en el seminario. Mira que encontré esto, haciendo este trabajo, encontré esto que ya coincidía con lo que habíamos hablado ya hace unos días en el seminario de Marxismo y Psicoanálisis. En este mismo texto Zuleta señala que el problema de la educación no es un problema de la producción de conocimientos, sino a la transmisión de los conocimientos producidos, donde se enseñan conocimientos neutrales y que resulten perjudiciales para la ideología dominante, y que no resulten perjudiciales para la ideología dominante. Es así que el asunto no está en los conocimientos que se enseñan, sino en su forma de ser enseñados. Y esto es importante incluso para la psicología. No sé, yo cuando escribía esto pensaba en la psicología. Es decir, que sí, hay una tendencia a enseñar ciertas cosas, pero incluso las maneras como se enseñan ya son neutralizados, incluso hasta la misma teoría crítica. Podría uno pensar que la teoría crítica, que es parte de esta clase también, de esta maestría, también puede ser enseñada de una manera que la neutraliza. Y nos dice así, abro comillas, se busca básicamente transmitir unos resultados de tal manera que no resulten amenazadores para la ideología dominante, nos dice él. Es decir, que lo que la ciencia tiene de crítica a la ideología quede borrado, reducido al mínimo. Se intenta enseñar lo que se conoce en un reducido sector de la existencia, sobre un objeto perfectamente limitado y clasificado. De esta manera se quita a la ciencia, por medio de la exposición positivista y de una teoría de la información, todo lo que tiene de crítica. La ciencia se convierte así en informe de resultados, en la medida en que resulten necesarios para ser aplicables. ¿Qué cantidad de prejuicios ideológicos impedían el acceso a una determinada esfera del saber? Con eso cierro comillas. Cuando yo escribía esto pensé en la psicología, pero también pensé en el psicoanálisis. Yo también puedo enseñar psicoanálisis de una manera neutral, también tratando de ser neutralizado a la crítica del psicoanálisis, neutralizar la propuesta práctica de un psicoanálisis crítico y lo puede convertir en algo afín a la ideología dominante. Y yo creo que hay muchos ejemplos desafortunadamente de eso. No sé si acá, no conozco la historia de acá, o si conozco la historia de Colombia. En las pocas facultades que se enseñan psicología en Colombia, que son pocas, muy pocas, el psicoanálisis que se enseña parece como si hubiera sido lo mismo enseñar cualquier cosa. Un psicoanálisis que no toca nada, que no cambia nada, más médico, una especie como de biologicismo médico, psicoanalítico, algo así, donde se interesa más por las clasificaciones, lo mismo que cierta psicología, que por otra cosa. Incluso hasta la enseñanza lacaniana se puede ser enseñada así, y se enseña así en algunos lugares. Y los pocos que se enseñan puede ser enseñada así, de una manera que le quite todo defecto crítico a esa formación. No sé si pasa acá, eso lo podemos discutir ahora, pero es interesante esta crítica que hace también Zuleta sobre eso. Es decir, conocimiento neutralizado, sin reflexión y sin crítica. Excluido por los psicoanalistas de la IPA y los marxistas, Zuleta, que no creía en las enseñanzas dogmáticas de las dos escuelas, por eso su marginación de eso, en su texto, la participación democrática y su relación con la educación nos dice: somos dogmáticos, abro comillas, cuando no hacemos el esfuerzo por demostrar. La demostración es una gran exigencia de la democracia, porque implica la igualdad. Se le demuestra a un igual o un inferior que se le intimida, se le ordena, se le impone, o a un superior se le suplica, se le seduce o se le obedece. La demostración es una lección práctica de tratar a los hombres como nuestros iguales desde la infancia. Yo creo que la demostración que nos está hablando acá no es la demostración de la evidencia que nos enseña positivismo, es la argumentación con el otro, algo así. Creo que nos está diciendo Zuleta acá. Cierro de comillas. Con respecto al dogmatismo,
inflexibilidad del comunismo colombiano, Zuleta no dudaba en afirmar que son los dogmas de la Iglesia que los comunistas han adoptado, que a quienes les da pena, desde luego, llamarlos con ese nombre, y entonces los denominan principios. Él hace, ya se dan dando cuenta, porque los comunistas y los ciertos el Partido Comunista no les gustaba mucho Zuleta, porque Zuleta los cuestionaba mucho, le decía que era dogmático, que era una iglesia, que nos dicen son una iglesia, y parece que era cierto. Bueno, no solamente los comunistas, también los psicoanalistas se comportan muchas veces como unas iglesias. Pero bueno, para Zuleta el psicoanálisis es una práctica artística. Consideraba que Freud en sus escritos hacía arte. Zuleta en la conferencia defendía brillantemente la tesis de la no diferenciación entre el ello, el yo y el superyo. Aquí ya comienza a hablar de otras cosas. Era una idea dominante en la IPA, que estaban diferenciados. Y cuando la teoría lacaniana no estaba en vigor y furor entre los psicoanalistas, y menos en Colombia, Zuleta, eso es un dato también muy importante, fue de los primeros que enseñó a Lacan en Colombia, años 70. Fue el primero que comenzó, lo que dice más o menos que indagado, parece que le llegó por Althusser. El famoso libro de Althusser le llegó, de que Freud y Lacan le llegó a Zuleta. Y fue uno de los primeros que comenzó a introducir a Lacan, cuando hoy en día, todavía después de casi de 40 años, la IPA, la Sociedad Psicoanalítica Colombiana, o la Asociación Psicoanalítica Colombiana, que son los filiales de la IPA, siguen enseñando a Lacan. En la IPA colombiana, las dos escuelas colombianas no enseñan a Lacan, ni siquiera lo consideran un psicoanalista. Ya Zuleta en los años 70 hizo las primeras introducciones a Lacan. Y esto que acabo de decir, mostrando que la estancia de ello y de superyo era también una sola instancia. Bueno, y cuestionando un poco la concepción del yo de los psicoanalistas, que eso es algo que Lacan va a hacer durante mucho tiempo también. Pero bueno, claro que hay un conflicto psíquico, pero no entre las instancias psíquicas, sino entre el psiquismo, que es conflicto, y el deseo, que es contradictorio. Para Zuleta, el deseo es siempre múltiple y ambivalente. Por lo tanto, la insatisfacción es algo que pertenece a la esencia misma del deseo humano. Zuleta creía en la no satisfacción completa. No se puede satisfacer, por eso que creía en el conflicto. El conflicto es inherente al ser humano. No puedes eliminar el conflicto porque eliminas el deseo humano, el deseo inconsciente. Entonces, él no creía en las sociedades no conflictivas. Pero bueno, es ahí donde entra la fantasía freudiana, el fantasma lacaniano. Para Zuleta, la fantasía como compensación no es presentable en psicoanálisis, porque lo fantasiado no es exactamente lo deseado, sino la representación consciente, por consiguiente deformada y alterada por los valores culturales de lo deseado inconscientemente. Es decir, que nunca lo representado es lo que es. Y por eso es que nunca podía satisfacerse esa representación. Nos dice un discípulo de Zuleta, nos dice esto, abro comillas: de ahí que Stanislas Zuleta considera el estudio directo de la fantasía y sus contenidos como un mal comienzo para buscar una explicación de la actividad creadora. La fantasía como ensoñación diurna es algo que busca proporcionarnos una unidad para sí, no presentable a un público, pero sí a nuestra conciencia. Esto describe Oscar Restrepo, que fue un discípulo de Zuleta, hablando de Zuleta, es decir, que nunca se puede hacer directamente la fantasía nunca puede hacer directamente a lo inconsciente. Es una representación, pero no es lo inconsciente en sí. Siempre la fantasía es algo de la conciencia. Pero bueno, cierro comillas ahí. El deseo tiene que estar enlazado con la angustia. Incluso el sujeto tiene que elaborar un saber hacer, bueno, ese es mío, no es una Zuleta, yo puse como saber hacer, un saber hacer con la angustia para que ese deseo pueda tomar el camino del amor y la creación. Entonces, de Zuleta creía en la sublimación como amor y como creación. Según Zuleta, el problema es que si no toma ese camino por el temor del sujeto a mantener la seguridad de su yo, esto conduce a otras cosas. Zuleta plantea que el arte tiene que hacer crear, hacer pensar, angustiarse frente a la vida y a las contradicciones del deseo inconsciente, porque lo que se trata no es atajar ni frenar a ese caballo, que es el ello, por parte del yo, algo que ya sabemos se intentó hacer y desafortunadamente se sigue intentando hacer en muchos lugares que se dicen psicoanalíticos. Es decir, no se puede atajar al ello, ni el yo puede atajarlo tampoco.
Eso Zuleta lo creía, entonces lo que tenía que haber elaboramos entonces algo diferente. Si en vez de atajar a ello, haz algo con eso, algo así. Y para Zuleta, esa era la teoría creadora, la teoría sublimatoria. Zuleta no se detenía frente a la angustia del parecer. A pesar de ser rechazado tanto por los freudianos como por los marxistas, hizo de su vida una práctica artístico-irónica, pero no hay que confundirse con este autor. Tampoco intentó hacer un freudo-marxismo apresurado, como él mismo lo dice. En su texto Marxismo y Psicoanálisis, tiene un texto que se llama Marxismo y Psicoanálisis, que es... de aquí en adelante comienzo a hablar de ese texto, un texto muy bello, sobre algunas cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero un texto muy bello. Sabía que dicha convergencia traía problemas de lado y lado y dejaba otros problemas en su conjunto. Era peligroso para él las síntesis apresuradas. En el texto nombrado, Marxismo y Psicoanálisis nos dice, abro comillas, es muy frecuente, en efecto, encontrar una oposición de principio al solo intento de buscar esa integración, la integración pseudo-marxista. Se considera que al abordar un fenómeno desde el punto de vista de la psicología individual, abandonamos irremediablemente el marxismo y caemos en el idealismo y individualismo burgués. Se supone que intentamos explicar por la vida personal lo que solo encuentra explicación en la vida social y que tratamos de hacer surgir las categorías sociales de desarrollo de la conciencia privada. En esta forma se opone a la investigación sociológica histórica, a la investigación psicológica y se mantiene la división entre individuo y sociedad. Es lamentable que quienes conducen de esta manera su lucha contra el individualismo crean poder reclamarse del pensamiento marxista, porque Zuleta piensa que Marx nunca dijo eso y no lo dijo así. En eso sí para mí tiene razón. Es decir, Marx nunca separó el individuo de la sociedad según lo que plantea Zuleta. Que lo que separan eso, diciendo que estudiar el psicoanálisis estudia lo individual y el marxismo estudia lo social, no habían leído a Marx, según Zuleta. Pero bueno, primero nos expone que pensar una práctica del psicoanálisis no sería dedicarse a una práctica individualista, que desconociera lo social, una práctica burguesa, como algunos marxistas llegaron a acusar al psicoanálisis. No hay que olvidar que el psicoanálisis fue prohibido en la Unión Soviética por ser catalogado como tal. Y lo peor es que en muchas ocasiones era una práctica burguesa, y eso sí, tenían razón algunos. O si no, era fácil ir a una institución psicoanalítica para ver el grado de burguesía que se respira en algunas de ellas. Hoy en día, uno va a ciertas sociedades psicoanalíticas y sí, es verdad que hay toda una ideología burguesa en esas prácticas, en esa manera de decir las cosas. Pero Zuleta no se detiene ahí, nos dice en el texto referenciado: la doctrina de Marx no parte de una opción entre los términos de esa falsa oposición que lo hubiera llevado a poner todo el acento en lo social a costa de lo individual. Al contrario, su obra entera supone la superación definitiva de esta oposición y contiene una explicación de sus raíces históricas. Dice, toma los manuscritos de 1844 de Marx, entre comillas: hay que evitar, ante todo, el peligro de fijar de nuevo la sociedad como una abstracción frente al individuo. El individuo es el ser social. Lo que pretende Zuleta es introducir una concepción diferente al individuo de la ideología burguesa, incluso tampoco darle prioridad a lo social sobre lo individual y su carácter determinante. Lo que quiere hacer Zuleta es otra cosa, ni lo individual ni lo social. Y abro comillas, nos dice en este texto de Marxismo y Psicoanálisis: la oposición entre individuo y sociedad ocurre cuando el primero se reduce a un sujeto de intereses particulares opuestos a otros sujetos, y la segunda se convierte en un aparato de instituciones impersonales incontrolables para él como los fenómenos naturales. Es por lo tanto completamente absurdo, nos dice, en la perspectiva de Marx, optar por uno de los términos, ya que la crítica de su separación está en el fondo de su crítica del capitalismo. Es decir, para Zuleta, hacer esa división entre individual y social va en contravía de la misma propuesta marxista de la crítica al capitalismo. No se puede criticar el capitalismo si no tiene una posición individual de lo social. Tienes que estar confluyendo ahí el individuo y sociedad para hacer la crítica al capitalismo sin Zuleta. Eso podemos discutir también, pero bueno. La separación entre individuo y sociedad no es un hecho natural, dice, es una contradicción histórica para Zuleta, causada por una ideología burguesa de la que muchos psicoanalistas se han identificado. Así que, abro comillas, entonces se podría verdaderamente estudiar los complejos procesos anímicos que llevan a tantos hombres a matar, de hacerse matar por los intereses del capital imperialista, contrapuestos a los suyos propios.
y la manera como canalizan sus propios dramas en el drama colectivo. El psicoanálisis tiene sin duda mucho que decirnos sobre la guerra, pero Freud fue aquí infiel a la psicoanálisis porque carecía de una base marxista. Entonces ya comienza a cuestionar a Freud lo que le faltaba era psicoanálisis. Yo también voy a proponer otra cosa. Aunque faltan ciertos marxistas, es psicoanálisis. Afortunadamente usted tiene aquí a David, que hace la conjunción de marxismo y psicoanálisis también. Pero bueno, la práctica de Zuleta es una práctica que nos dice que no hay que olvidar a Marx en el psicoanálisis, así como tampoco hay que olvidar a Freud y al psicoanálisis del marxismo. No sea por eso que fue denigrado por los unos y por los otros, en una sociedad en un contexto donde había muchas sociedades marxistas y psicoanalíticas muy dogmáticas, no pueden aceptar ni al uno ni al otro. Para terminar, algunos datos de Zuleta. Muere el 7 de febrero, los 17 de febrero de 1990, pocos meses después de la caída del muro de Berlín. No tuvo que ver el arrepentimiento de muchos socialistas y sus proyectos, ni fin de la historia de la versión hegeliana y el triunfo del capitalismo de Fukuyama. Así que murió pensando en utopías, para que nosotros las sigamos sosteniendo. Sobre su vida, como nos dice el escritor colombiano William Ospina, fue un desafío de vivir. William Ospina, uno de los escritores más reconocidos en la actualidad, y él hace toda ponen a escribir su Zuleta, y él hace todo un escrito sobre Zuleta. Dice que es el pensador más importante del siglo XX en Colombia, y muchas cosas más. Bueno. Fue un desafío de vivir, y fue un desafío gracias a su maestro como Fernando González, a la filosofía, el arte, pero sobre todo a sus dos autores más trabajados, Freud y Marx. Llevó a su práctica de vida lo que aprendió de todos ellos, no de una manera armoniosa. Muchos le critican hasta sus excesos de alcohol. Murió, parece, causado también por